Lo siguiente que van a escuchar es una grabación en una comida. Les va a sonar porque ya tuvimos la precuela de García Ferreras con Villarejo, hablando de su hermano Inda, de cómo iban a por Podemos, de que mataban a Monedero, de que se iba a enterar Sánchez por petición de Mauricio Casals. Quienes hablan ahora son Mauricio Casals, presidente de A3 Media, que es la propietaria de Antena 3 de La Sexta Televisión, donde el jefe es Ferreras, por eso estaba allí también en aquella comida, y de Onda Cero y de La Razón. Está también el comisario Villarejo, de todos conocidos. Pero ojo a quienes están, ¿eh? Adrián de la Joya, que es un empresario corrupto que aparece en cantidad de sumarios. Desde los papeles de Bárcenas, porque el dinero de Bárcenas en Suiza iba a ser invertido en una empresa de este señor, de Adrián Joya, hasta pues un blanqueo de 10 millones de euros a través de un banco guineano, nada menos que con el pequeño Nicolás. Ya ven, todo es una joya. Y la otra pata es el director de la Oficina de Inteligencia, Antiterrorismo y Crimen Organizado. Fíjense quiénes se juntan. Hablan de pistolas. Este audio lo acaba de dar a conocer la base de Público, que dirige Pablo Iglesias. Tremendo. Bueno, los audios del comisario Villarejo representan el material imposible con el que cualquier historiador profesional soñaría. Las fuentes de la historiografía rara vez han podido acceder de manera directa a la gramática parda que manejan los hombres del poder cuando están relajados, confiados y con algún carajillo encima. En el audio que hoy hemos publicado en exclusiva, escuchamos una conversación en la que participan dos altos mandos policiales. Uno es el famoso comisario Villarejo, quizá el más importante operador de las cloacas en las últimas décadas. Y el otro es nada más y nada menos que el comisario José Luis Solivera, quien entonces era, atención, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Les acompaña también el empresario de apellido compuesto y peinado estilo barrio de Salamanca, Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco, vinculado a numerosos casos de corrupción y cuñado de un traficante de armas, Abdul Rahman El Asir, amigo íntimo del rey Juan Carlos I. Y también les acompaña Mauricio Casals, alias el príncipe de las tinieblas o el dueño de los perros, presidente del prestigioso periódico La Razón y directivo de A3 Media, el grupo que controla La Sexta, Antena 3 y Onda Cero. Por hacerlo cortito, Casals es el jefe de Maruenda y de Ferreras. En la edificante conversación que mantienen, escuchamos a Mauricio Casals presumir de que tiene un revólver que le regaló el Cuerpo Nacional de Policía. Y es que efectivamente el Cuerpo Nacional de Policía le nombró miembro honorífico de la policía. No sabía yo que eso llevaba aparejado que te dieran un revólver. ¿Cómo sería la cosa que el Sindicato Unificado de Policía hizo un comunicado diciendo que este tipo de nombramientos dañaban la imagen de la policía? Y tanto que la dañaban. El caso es que en un momento de la conversación, Casals dice que está buscando una pistola que pese poquito. Y Villarejo le responde: yo te puedo dar una sin papeles, yo tengo una sin papeles. En fin, por nuestra parte, solamente queremos formular algunas preguntas. Vamos con ellas. ¿No debería ser esto suficiente para que el Ministerio del Interior revocara el nombramiento de Casals como miembro honorario del Cuerpo Nacional de Policía? ¿No debería investigarse si este personaje tiene una pistola sin papeles? ¿No debería ser esta información objeto de atención mediática? ¿Los mismos periodistas que denuncian que les insultan en Twitter llamándoles cloaqueros y mentirosos van a hacerse eco de esta información o van a volver a mirar para otro lado? ¿Van a reconocer que es impresentable que Casals esté al frente de A3 Media y Ferreras al frente de La Sexta? Me temo que no. Un periodista que trabajó en La Sexta me reconocía hace poco el bochorno generalizado entre los profesionales que trabajan en la casa tras el Ferreras Gate. Creo que ese bochorno es muy importante. Por mucha impunidad de la que disfruten los jefes de la mafia, han robado a sus profesionales lo más precioso con lo que puede contar un periodista: su credibilidad y su prestigio.
Que los medios sean noticia por sus prácticas mafiosas, por su censura y por la autocensura que se autoimponen sus profesionales para vivir en el capitalismo es la mejor noticia para la democracia, porque señala la necesidad perentoria de construir otros medios y otra manera de trabajar. Para nosotros es un honor no parecernos a ellos. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, y en La Base hemos dado una exclusiva, los audios de una conversación, parece que en el mismo restaurante y en el mismo día y con los mismos comensales que los famosos audios que destaparon el Ferreras Gate, y ahora toca analizarlos. Para ello contamos con Sara Serrano, nuestra matemática, que nos va a contar quiénes son los comensales que aparecen en estos audios. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín nos va a hablar de nuevo de cómo se han tratado determinadas informaciones en los medios y nos va a revelar algunos elementos muy llamativos que tienen que ver con las balas. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y hoy Inafino Génova va a hacer más amigos de los que ya tiene en España. Nos va a hablar de un grupo muy importante, no solamente para entender los libros en España, el grupo Planeta de Agostini. ¿Preparada para sumar más gente a tu lista de amigos? Siempre, sí. Yo soy muy generosa. Y como hoy hacemos uno de esos programas por los que podremos acabar en la cárcel, o quién sabe si con un tiro en la cabeza, hemos decidido contar en la mesa de análisis con el periodista vasco Jonathan Martínez. Así que con este programa tan animado que traemos hoy, con homenaje incluido a Quentin Tarantino, arrancamos, Lolo. La base de datos. Sara Serrano, ¿tú llevas pistola? No, me temo que no. Buenas tardes, buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Hoy en La Base tenemos en exclusiva unos audios inéditos. Se trata de un fragmento no publicado de la conversación que tuvo lugar en un restaurante madrileño, supuestamente el 17 de mayo de 2016, de la que ya se hizo eco Crónica Libre este verano. Supuestamente, lo decía Pablo, la misma conversación en la que el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, reconoció haber difundido información falsa sobre Podemos a sabiendas de que era falsa. Está очень топорно. Ну ладно, давай. ¿Qué has dicho? Que es muy burdo, pero vamos con ello. Bueno, en el reservado de este restaurante, además de Ferreras, estaban presentes el consejero de A3 Media y presidente de La Razón, Mauricio Casals, sobre el que ya hicimos un especial en La Base, que puede escuchar quien esté interesado en conocer su trayectoria, el excomisario José Manuel Villarejo, el entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y uno de los policías de máxima confianza del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, José Luis Olivera, y el empresario Adrián de la Joya, que ha sido investigado por Hacienda y aparece en los sumarios de varios casos de corrupción como Lezo o Tándem. En esta ocasión, la grabación revela una conversación sobre armas de fuego entre los comensales. De la Joya saca el tema y los demás le siguen contando sus propias experiencias. Cabe destacar que el empresario estaba relacionado a través de su esposa, de Cristina Fernández Longoria, hija del que fuera embajador de Egipto, Carlos Fernández Longoria y Pavía, qué apellidos más largos tiene esta gente, compuestos, sí. Con el libanés afincado en Suiza, Abdul Rahman El Asir, amigo íntimo del rey emérito y socio del traficante de armas saudí, Adnan Khashoggi. La industria armamentística convirtió a Khashoggi en uno de los hombres más ricos del mundo. Entre otras cosas, estuvo implicado en la venta de armas a Irán, en el desvío de fondos a la contra nicaragüense y fue condenado por hacer negocios con el dictador filipino Ferdinand Marcos. Angelito. Bueno, vamos a escuchar la primera parte de esta conversación que tuvo lugar en el restaurante. El sonido de la grabación no tiene mucha calidad, por eso lo hemos publicado también en redes subtitulado. Buscamos una por ahí. Claro que sí. ¿Cuál tiene? ¿La Tisauer? No. Ah, el 38. El 38 de 2 pulgadas. Ese es el mejor. Es decir, dos comisarios de policía y un empresario relacionado con un traficante de armas hablando con uno de los máximos directivos de A3 Media sobre pistolas. Bueno, a continuación entra en escena Mauricio Casals. El directivo de A3 Media presume de poseer un arma mucho más manejable, un revólver que, según las fuentes que hemos consultado, le habría proporcionado el cuerpo tras ser nombrado miembro honorífico de la policía. No, pero pesa mucho más. No, pero el tuyo... Pero muy poco. No pesa nada. Bueno, porque yo soy... Aviación ligera. Sí, pero es que yo soy medio maricón, ¿eh? Me gusta mucho. ¿De verdad que te digo cuerpo?
Sí, sí. No, el Astra que pesa doble. No, es revólver. Sí, pero Astra. Pues yo la tengo también, pero eso es esto es la diferencia. Que son 5 tiros nada más eso, ¿no? Oye, pues para que necesitas más. Sí, Eso, ¿trae una de jamón? Nos trae una de jamón, es muy grande. Yo soy medio maricón, dice Casals, porque lleva un arma que supuestamente no pesa mucho. En fin, un revólver fácil de montar, el que da el cuerpo, que te lo puedes meter en un bolsillo. De todas formas, me llama mucho la atención lo de esta solo tiene 5 balas. ¿Para qué necesitas más de 5 balas? Pablo, porque la sexta era la que servía para matar a los de Podemos. Hombre, porque la sexta... Ya sabemos para qué servía la sexta bala de Casals. Bueno, pero cuidado que no queda aquí la cosa. A continuación, los comensales ponen sobre la mesa la posibilidad de conseguir una nueva pistola para el presidente de La Razón, para Mauricio Casals, pero en esta ocasión sin papeles. Es algo que no pese nada y que va a pedir. Pues como la que utilizaban los jugadores en el oeste, la verdad que interesa. Sí, yo te puedo dar una sin papeles. Yo tengo una sin papeles. Esas de jugador de ventaja, que son 2 tiros, las del Niñez, que son para la manga de la camisa. Pero la que quiere sacamos un poco antes. Yo te puedo dar una sin papeles, es de jugador de ventaja, que son 2 tiros, la Derringer, para la manga de la camisa, le dice Villarejo a Casals. Alguien podría decir que esta conversación podría estar intencionadamente sacada de contexto, que no pasa de ser una bravuconada de unos señores de una cierta edad con unos carajillos de más en torno a una mesa llena de humo en un reservado de un restaurante, y claro, pues a partir de cierta edad pues los señores necesitan proyectar su masculinidad a través de algún tipo de objeto fálico, y ahí en ese contexto el único que les funciona ya es la pistola. Falta de contexto es lo que hay, ¿no? Bueno, esto no es así porque, en primer lugar, como ya hemos dicho, no son señores cualesquiera, son personas con un enorme poder, con conexiones con las fuerzas de seguridad del Estado y con empresarios dedicados al tráfico de armas. En segundo lugar, como decías, hay que conocer efectivamente cuál es el contexto en el que se producen estas conversaciones. Tan solo un año después de este encuentro, Mauricio Casals, junto al director de La Razón, Francisco Maruenda, tuvo que declarar en la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Lezo. Casals fue interrogado por presuntas coacciones a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, para evitar que investigase las irregularidades cometidas en el canal de Isabel II durante el mandato de Ignacio González. Según los informes de la Unidad Central Operativa, desde La Razón lo que trataban era de proteger a Edmundo Rodríguez, directivo del canal y consejero de la empresa editora de La Razón, por el desfalco en la compra de una empresa en Brasil por parte de la Sociedad Pública Madrileña. Bueno, la causa pues, finalmente fue archivada a los pocos días. Pues ya tenemos el contexto. El pistolero mediático de A3 Media llamado a declarar por coacciones a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Bueno, eso es el contexto. Además, tan solo un mes después de Lezo, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, requirió a Casals por presionar al Gobierno para obtener créditos blandos a favor de la empresa tecnológica CET, esta vez en el marco de la Operación Janta. Aunque se trata de una investigación diferente, Casals jugaba un papel similar también en esta ocasión. Se le acusaba de haber presionado desde 2010 a los ministerios de Economía e Industria durante los gobiernos de Zapatero y de Rajoy para que concedieran créditos a CET, una consultoría informática creada por Javier Pérez Dolcet y cuyo máximo accionista era el Grupo Planeta. Anticorrupción alertó de que la empresa había recibido 67 millones de euros públicos no justificados. Y el propio Pérez Dolcet declaró que era una práctica habitual que Casals utilizara su influencia en los medios de comunicación para solicitar compensaciones económicas. Profundizaré un poco más en esto, que tiene tela la cosa. Pero tenemos el contexto pistolero mediático investigado en un caso de presiones al Gobierno para obtener dinero para sus empresas. Genial. Bueno, a partir de aquí se entiende lo que sucedería después. Hace 2 años salía a la luz el conocido como Proyecto Brod. Después de lo sucedido con CET, una documentación incautada a Villarejo reveló una presunta petición para espiar a los hermanos Pérez Dolcet. En dichas pruebas, el solicitante mostraba su interés al excomisario por conocer las debilidades y las irregularidades de Dolcet para poder anticiparse a sus actos y generar desconcierto y o desconfianza con su círculo más íntimo. Fue el propio Villarejo el que declaró haber hecho un favor a Casals, que previamente le había comentado que tenía problemas con estos hombres porque habían sido efectivamente sus socios. Casals señaló que jamás contrató los servicios del excomisario y que era simplemente un asesor sin capacidad. Un asesor sin capacidad. Luego os comentaré cómo acabó también esta derivada judicial. Bueno, os va a sorprender mucho. Tenemos el contexto también, el pistolero mediático investigado en un caso de espionaje a su ex socio Pérez Dolcet.
Es verdad que con contexto todo se entiende mucho mejor y en particular estos audios. Muchas gracias, Sara. A ti. Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Manu Levín, ¿tú llevas pistola? Sig Sauer, Luger, ¿qué arma llevas? Yo llevo pistola una vez al año en la batalla naval de Valleca, una pistola de agua. Está muy bien. Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, os voy a leer 6 titulares, 6 noticias publicadas en distintos diarios de la prensa española que creo que van a ayudar a entender un poquito mejor todo esto. Yo os las leo, si os parece, y a partir de ahí que cada cual saque sus propias conclusiones. Pues adelante, Levín, saca la Sig Sauer y dispara. Bueno, eso se lo dejamos a Mauricio Casals, pero vamos a ello. Primera noticia que os leo, 16 de mayo de 2017, publicada por El Español. Casals está moviéndose pistola en mano para compensar los 650.000 euros que tenemos colgados del canal. 2 directivos del periódico La Razón se mostraron preocupados en una conversación interceptada por la Guardia Civil porque el canal de Isabel II les había dejado una deuda de 650.000 euros. Los interlocutores de esta conversación son el consejero delegado del diario La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, y el presidente del Consejo de Administración, Santiago Barreno. Digamos que eso va a provocar un agujero de 600.000 euros, pregunta Rodríguez Sobrino. Sí, salvo que saquemos dinero de otros sitios, que ahora está Mauricio Casals pistola en mano, en sentido figurado, creo, buscando dinero para compensar porque si no nos hacen agujero. O sea, que 2 directivos de A3 Media hablaron de que Casals se dedicaba a conseguir pasta pistola en mano. Interesante. Sí, buscando pasta, pistola en mano, el impuesto reaccionario supongo que le llamarán, porque si no les quedaba un agujero. Aclaro por si acaso que se referían a un agujero económico, un agujero en las cuentas, porque visto lo visto, cuando esta gente habla de dejar agujeros, como mínimo puede resultar ambigua la cosa. Bueno, segunda noticia que os leo, de finales de junio de 2017, es decir, mes y medio después del anterior que os he leído. El Confidencial. Pérez Dolcet acusa a Mauricio Casals de extorsionarle con noticias del Grupo Planeta. Mauricio Casals, Villarejo, armas de fuego que no pesen y sin marcar. Casals pidiendo pasta, pistola en mano, acusaciones directas de extorsión. Muy bonito y edificante. Precioso. Seguro que en El Rojo Vivo están hablando de esto. Seguro que sí. Bastante obvio todo, creo yo, ¿no? Bueno, sigo leyendo la noticia. El fundador y máximo accionista de la empresa tecnológica CED, Javier Pérez Dolcet, denunció ante la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que Mauricio Casals, hombre fuerte del Grupo Planeta y presidente de La Razón, le amenazó con publicar informaciones negativas sobre él en sus medios de comunicación si transmitía a las autoridades hechos irregulares o ilícitos de Planeta. Claro, ¿para qué uno quiere tener la pistola si ya tiene un periódico, una televisión y una radio con la que matar a sus enemigos, ¿no? Bueno, que se lo pregunten a García Ferreras cuando volvió del baño aquel día. Él lo explicó de manera muy clara. Nosotros matamos a Monedero. Pues tiene que estar muy tranquilo hoy Monedero escuchando a los tipos que se jactaban de haberle matado hablando de pistolas que no pesen y que no tengan papeles. Y esperad porque veréis que Ferreras también tiene algún que otro cameo en todo esto. Pero antes, tercera noticia, de la misma fecha que la anterior, final de junio del 17. DIR Confidencial. Imputan al presidente de La Razón, Mauricio Casals, por presunto tráfico de ayudas públicas. La labor de Casals habría sido la de intermediar con la administración para conseguir subvenciones para CED en concepto de fomento de la innovación y el desarrollo. En total, habría obtenido 70 millones de euros, sobre todo del Ministerio de Industria. A cambio de esta labor de intermediación, La Razón habría recibido presuntas comisiones ilegales disfrazadas como servicios de publicidad y falsos acuerdos de colaboración, según apuntan desde el Confidencial. Este es el segundo caso polémico en el que se ve involucrado Casals, que el pasado mes de diciembre también fue imputado por supuestas extorsiones a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, asunto que posteriormente fue archivado. Mauricio Casals, Villarejo, pistolas que no pesen y sin marcar, acusaciones directas de extorsión e imputación judicial a Mauricio Casals. El juego de la ruleta rusa empieza a ser divertido. Y se va completando el puzzle, ¿verdad? Y pongo otra pieza más del puzzle. Cuarta noticia que os leo. 8 de febrero de 2021. Elnacional.cat.
Ferreras Hombre, oculta... Ferreras, ya estamos todos, no falta nadie. Ya está aquí Ferreras, que por cierto, en estos audios no se le escuchaba decir nada, aunque supuestamente son de la misma comida en la que estaba él, lo hemos dicho ya, de la que salieron los audios del Ferreras Gate. Entonces se ve que justo cuando comentaban esto de las pistolas, o estaba callado o no sé, igual le dio un apretón y se fue al baño. Pero os leo la noticia. Ferreras oculta la imputación de su jefe catalán en La Sexta, Mauricio Vaya, Casals. Se le olvidó a Ferreras Se le contar habrá en pasado. Al Rojo Vivo que habían imputado a su jefe. Es el capitalismo, dirá cuando se lo pregunte. Puede ser. Dice el Nacional.cat. Todo el mundo pendiente de cómo Antonio García Ferreras informaría de la declaración de su jefe. Más periodismo. O quizá no tanto. El programa El Rojo Vivo dura más de 3 horas y no le he dedicado ni un minuto. Y no será por falta de medios. Ferreras ha conectado con la Audiencia Nacional por el caso de los papeles de Bárcenas, ha tenido tiempo de entrevistar a Salvador Illa y hablar de vacunas, pero ha ocultado deliberadamente la declaración de su superior imputado. Menos periodismo. Menos periodismo, sobre todo si se trata de proteger a tu jefe, ¿verdad, Ferreras? Esta, queridos oyentes, es la mafia. Parece que armada, además, que controla la televisión de este país, incluido el canal que supuestamente tiene que ver la gente progresista y que supuestamente cuenta con profesionales del periodismo que son progresistas, aunque trabajen en el capitalismo. Esta es la mafia que está detrás de toda la violencia mediática que han sufrido y siguen sufriendo quienes en este país tratan de enfrentarse al poder para intentar que cambie alguna cosa. Eso sí, para algunos prestigiosos informadores, lo importante cuando hablamos de amenazas, de acoso y de violencia no es la acción de esta mafia, no, hombre, no. Y además denunciarlo es señalar a pobrecitos periodistas. El problema es la gente que lo denuncia en Twitter y critica el silencio de los autodenominados guardianes de la verdad y del periodismo. Qué poca vergüenza. Ese es el problema. Unos mafiosos aparentemente armados con pistolas te dan una paliza diaria a base de mentiras en prime time, pero no te quejes en Twitter. No te quejes en Twitter, que todavía te dicen hay que ver cómo te pones, ¿eh? No seas exagerado, no te hagas la víctima y no se te ocurra denunciarlo. Te quedas calladito o qué es lo que quieres, joderme a mí el curro. No sé a qué me recuerda a mí esto. Pero bueno, cuenta qué pasó con la derivada judicial de todo esto, que es la pieza que falta en el puzzle, porque lo último que habíamos dicho es que imputaron a Casals por esas acusaciones de extorsión que hizo contra él el empresario Pere Dolcet. Efectivamente, nos habíamos quedado en la imputación al pistolero mediático Casals. Pues atención, 14 de mayo de 2021, El Confidencial, titular: archivan la investigación contra Mauricio Casals por contratar a Villarejo. Vaya, se encasquilló la investigación contra Mauricio Casals. Se quedó en la recámara. Qué suerte ha tenido, ¿eh? Vaya, pero sigo leyendo que os va a sorprender muchísimo quién es el juez que archivó la causa contra Casals. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón... Manolito García Castellón, ahora sí que estamos todos, todas y todos. Lo mejor de cada casa. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha archivado la investigación que mantenía abierta sobre el hombre fuerte de Planeta y presidente de La Razón, Mauricio Casals, por contratar presuntamente a Villarejo para investigar a unos empresarios rivales. El magistrado alega que no hay indicios suficientes. Bueno, García Castellón, el juez que volvió a España por deseo de Ignacio González tras 16 años en el extranjero, el protagonista del lawfare contra Podemos, el que libró a Cospedal y Rajoy del banquillo, el que hace 4 días archivó la causa contra Esperanza Aguirre por la caja B del PP, es el mismo juez que archivó también la causa contra Mauricio Casals. Correcto. Mauricio Casals, Villarejo, Ferreras y García Castellón, pistolas, whisky, copa, puro y más periodismo. En España no se podrá hablar de democracia hasta que no se limpie esta basura que mancha la judicatura, mancha la policía, mancha la justicia y mancha también el periodismo. Me temo, Manuel, que a diferencia de Rejón, tu libro no lo va a publicar Planeta, ¿verdad? Me temo que no. Y creo que a los premios Planeta a nosotros tampoco nos van a invitar. Gracias, compañero. O sea, yo es que veo a Errejón, veo a la Vescanza, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte. O sea, si llevo la lupara disparo, o sea, menos mal que no la llevo. Menos mal que no la lleva. Ina Fino Genova, ¿quién va a publicar tu próximo libro? Ni Planeta ni Agostini. Ojalá volviera la editorial Progreso. Qué tiempos aquellos. En fin. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Genova. Supongo que tú sabes si tendrás pistola, ¿no? Una pistola rusa de esas, ¿no? Una Makarov o una de estas. Bueno, no lo voy a revelar ahora. No lo vamos a revelar. ¿Quién controla tu televisión de izquierdas y a la vez uno de los diarios más conservadores del país? Parece publicidad. La misma gente.
La corporación que lo controla casi todo tiene un nombre a la altura de su poder. Se llama Planeta y tiene participación dominante en A3 Media, que incluye canales como La Sexta y Antena 3, entre otros, y también en el diario de Paco Maruenda, La Razón. Vamos con el Grupo Planeta en la base cada semana haciendo nuevos amigos, amigas y amigues. Voy con ello. Más del 40% de A3 Media es propiedad del Grupo Planeta de Agostini, que es una alianza de los grupos Planeta y el italiano De Agostini, que se forjó en 2005. Me preguntarán, ¿cómo que italiano? Pues sí, señores, en España el control de los principales grupos mediáticos está en manos de propietarios extranjeros. Ma che cosa dici, compaña? En el caso de A3 Media y La Razón hablamos del capital italiano representado por el Grupo De Agostini, pero es que no es el único. El mayor accionista de Prisa es un gran fondo de inversión norteamericano, Amber Capital, por ejemplo. Luego hablaremos de él, y más del 80% de Mediaset es propiedad de Silvio Berlusconi. Del senador Silvio Berlusconi. Pero empecemos con Planeta de Agostini, que controla a La Sexta y también a La Razón. ¿Quién está detrás de este grupo? Multimillonarios italianos. De Agostini es una empresa familiar fundada en 1901, activa ahora en todo el mundo y en 4 sectores: editorial, medios, juegos y servicios y finanzas también. Nació como una editorial a principios del siglo XX y hoy es una multinacional que opera en varios continentes. La controla BG Holding, una sociedad anónima propiedad en su totalidad de las familias Boroli y Drago. Por cierto, Marco Drago aparece en la web de A3 Media como miembro de su consejo de administración y patrono de su fundación. Sí, después no se sabe mucho de él, tampoco hay mucha información. Bueno, es el presidente de BG Holding y además de A3 Media tiene muchos activos en su cartera, principalmente fondos de inversiones. Entre todos sus fondos de inversiones, el brazo financiero de Agostini gestiona activos por un valor que roza unos 12.000 millones de euros, según los datos del propio grupo citados por Expansión. Una de sus marcas conocidas se llama DEA Capital, que agrupa un fondo de inversión del mismo nombre, un fondo de inversión especializado en activos inmobiliarios, presente en España también y en muchos países de Europa, así como una empresa de gestión de activos, una consultora. Invierten, compran propiedades, venden propiedades, aconsejan cómo invertir, cotizan en bolsas y controlan algunos poquitos medios de comunicación. Ya de paso, ¿no? Negocio redondo. Si les parece poco, esperen, porque todavía están presentes en el sector de gaming. Tiene mayoría absoluta en International Game Technology, una compañía de juegos y servicios que cotiza en la Bolsa de Nueva York. La empresa se dedica no solo al desarrollo de productos para juegos, sino también a las apuestas deportivas y loterías. Como veis, todo un entramado corporativo que, si operara en el sector inmobiliario bancario todavía, pero una vez metido en el área de información, una se pregunta, ¿la información que me llega de los medios que controlan esos señores está para informar o para hacer negocio? Exactamente. Si los propietarios de esa información hacen negocio de todo, ¿por qué no lo harían con esto también, no? Decía David Simon, periodista de Baltimore y creador de una serie mítica, The Wire, que hay un antes y un después en el periodismo. Ese antes y ese después está marcado por la entrada en los medios de comunicación del poder financiero. Por cierto, el videoclip David Simon de Los Chicos del Maíz se ha llevado el primer premio en el Festival de Cine Independiente de Valencia. En la base te informamos de lo que otros no te cuentan. Véanlo. Bueno, tal cual, David Simon. El poder financiero influye en los contenidos porque evidentemente un gran fondo de inversión extranjero, que además tiene agencias inmobiliarias por todo el mundo, casas de apuestas, plataformas de apuestas y participación en grupos mediáticos, no te va a contar en las páginas de sus medios sobre su responsabilidad en las crisis financieras, burbujas inmobiliarias, desahucios, etc. Los medios de comunicación españoles más importantes tienen sus dueños, por lo tanto, en el extranjero, ni siquiera en el IBEX 35, de manera que cuando se habla de la derecha mediática, lo que habría que tener en mente es más bien a la burguesía internacional, italiana o norteamericana, a la que puede que hoy le convenga ser ultraconservadora y mañana crear una televisión de izquierdas. O las dos cosas a la vez, ¿no? O las dos cosas a la vez para asegurar, efectivamente. ¿Quién controla el país, por ejemplo? Amber Capital, un fondo de inversión angloamericano al que mencioné al principio. Su presidente, Joseph Orgulian, declaró a finales de septiembre que el país intentó ser de derechas, pero no funcionó y regresamos a la izquierda. Es decir, no es solo el hecho de que la línea editorial del principal periódico del país esté en manos del capital norteamericano, es que también el capital norteamericano confiesa que
va modificando esa línea según convenga. Esa declaración, por cierto, coincide con la reciente confesión de Antonio Caño, exdirector del País, cuando dijo que desde su puesto hizo todo lo posible para evitar que en España se formara un gobierno de coalición de izquierdas. Ese habrá sido el momento del que habla ahora presidente de Amber Capital, momento en el que intentaron ser de derechas. El problema es que en aquel entonces disfrazaron sus intentos de evitar aquello de información, opinión, etc. Y como siempre nos enteramos de algo tan crucial ahora, años después, cuando el daño está hecho y los que estaban a cargo de hacer ese trabajito pues ya están fuera, ¿no? En un intento de lavarle la cara al medio. Pero ojo, que los dueños siempre son los mismos. Gracias, compañera. Como francotiradora no tienes precio. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Hoy contamos con Jonathan Martínez. Jonathan, muchas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Cómo valoras estos nuevos audios que hemos dado a conocer hoy? Bueno, con preocupación por el contenido y con preocupación porque ni están teniendo ni van a tener el eco que merecerían, ¿no? El otro día yo leía en un digital de derechas algo así como que La Base está obsesionada con Antonio García Ferreras y con La Sexta. Yo creo que no han entendido nada o no han querido entender nada. El trabajo de un comunicador, y en este caso el nuestro, no es saldar cuentas personales con nadie, sino explicar cómo se construye el poder político, cómo se constituye el discurso hegemónico a través de las grandes empresas de comunicación. Y ahora estamos hablando hablamos de Mediaset, es decir, hablamos de apenas un puñado de personas que controlan el negocio de la información y de la publicidad en España. Y es un poder paralelo. Es un poder más poderoso que el propio gobierno, que no se elige en las urnas, que toma sus decisiones no en un parlamento, sino a puerta cerrada, en despachos oscuros o en sobremesas informales donde los comensales terminan midiéndose las pistolas, ¿no? Yo creo que si nos paramos a pensarlo, esta definición vale lo mismo para las cloacas mediáticas que para la mafia napolitana, un grupo armado que ejerce un poder paralelo al gobierno. Y hace ahora 2 años, en un chat de militares, lo recordaréis, un exalto mando del ejército soñaba con fusilar a 26 millones de hijos de puta, decía. Bueno, la Fiscalía veía en este caso un ejercicio de la libertad de expresión. Yo creo que en este caso también hay un ejercicio de la libertad de expresión, pero eso no es un obstáculo para que pensemos que tanto aquel caso como este revelan algo, y revelan un problema profundo, como que las posiciones de la extrema derecha, las posiciones de la derecha contraria a las libertades públicas impregnan hasta los tuétanos las instituciones del Estado. En este caso, los cuerpos policiales y los grandes conglomerados de información que operan en España. Sara. ¿Qué tal, Jonathan? Yo quería preguntarte por qué piensas que hasta ahora solo se han hecho eco de estos nuevos audios medios catalanes y vascos. Bueno, algunos medios nos han llamado a los catalanes y vascos terroristas durante mucho tiempo y resulta que al final eran ellos los que tenían las pistolas. Hay una frase de Vito Corleone que dice que un abogado con su maleta puede robar más que 100 hombres armados. Y yo creo que tiene razón, no sé lo que opinaría Vito Corleone sobre la cloaca mediática, pero está visto que lo mejor es disponer de abogados y de hombres armados todo al mismo tiempo. Y es normal que determinados medios de comunicación no hablen de algo que pone en entredicho su propia reputación y que pone en entredicho la reputación de una serie de relaciones de poder y de instituciones que, como he dicho antes, afectan al propio Estado, afectan a un orden de cosas. En este caso estamos hablando de 2 dirigentes, 2 mandos policiales en una conversación sobre armas no registradas, es decir, sobre armas ilegales. Como dice la canción de Ismael Serrano, ellos me protegen de ti, pero de ellos, ¿quién me va a proteger? Y no es casualidad que en esta operación, en esta conspiración mediático-política de Casals, de Ferreras, de Inda y compañía, haya elementos vinculados a las fuerzas policiales. Son personas que han actuado al margen de su cometido institucional, es decir, que han actuado como fuerzas parapoliciales, y es normal que los medios de comunicación que no han seguido la corriente mayoritaria en los últimos años de democracia, pues sean los únicos a día de hoy, junto con otros medios más marginales, eso que llaman medios alternativos, pues estén sacando esta clase de noticias. Manu. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tendría que pasar, en tu opinión, en este país de países para que se recuperara el prestigio y la fiabilidad del periodismo y de la profesión tras el Ferreras Gate y tras audios como los de hoy que revelan un carácter mafioso de la cúpula mediática de este país?
Bueno, en primer lugar, ya existe un derecho constitucional que es el derecho a recibir una información veraz. Y lo primero que hay que empezar es lo básico. Y yo creo que en nuestros días, a pesar de que hablamos de grupos parapoliciales, no hace falta formar un grupo de mercenarios pagados con fondos reservados para que cometan asesinatos al otro lado de la frontera, ¿no? Ahora el poder tiene que ver con el control de la información, con disputar los centros de la información, y por eso el caso Kitchen investigaba las sospechas fundadas de que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, había desviado dinero y personal de la policía para robarle a Luis Bárcenas documentos comprometidos, audios comprometedores, ¿no? Yo creo que si hablamos sobre el derecho constitucional a recibir una información veraz, hay que hablar también de la propiedad de los medios, y hay que hablar del artículo 129 de la Constitución, que dice algo así como que los poderes públicos tienen la obligación de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Pues bien, yo quiero que los medios de comunicación, que también son a su manera medios de producción, estén en manos de la mayoría trabajadora y no en manos de unos pocos empresarios con ínfulas mafiosas. Empresarios, por cierto, que no tienen el mínimo escrúpulo deontológico y que han convertido la mentira en una norma y el bulo en una línea editorial. Ina. ¿Qué tal, Jonathan? Mira, muchos periodistas reclaman su derecho a trabajar junto a Ferreras sin decir nada sobre sus prácticas sicarias y, vale, están en su derecho. Ahora, ¿por qué cuando desde aquí o desde medios vascos o catalanes se denuncian esas prácticas y se critica esa decisión de ponerse de perfil ante esas prácticas, inmediatamente se quejan de una campaña de señalamiento, de una suerte de conspiración de unos medios para quitarle suscriptores a otros? ¿Por qué lo hacen y qué se les responde? Bueno, permíteme hacer de abogado del diablo por un minuto. Un medio de comunicación, no. Un gremio como el de los periodistas, tan atravesado por la precariedad, hace que haya periodistas, muchos profesionales, en muchos casos buenos profesionales, que tienen que vender su alma al diablo para seguir llenando su plato. Y yo eso lo comprendo desde una forma humana. Pero también hay que comprender que cuando participas de un juego mediático, de un circo mediático que se basa en desacreditar al adversario, en romper reputaciones a base de mentiras y de bulos, es normal que haya gente a la que no le guste y haya gente que señale que tu trabajo está manchado de una u otra manera. Yo creo que no hay que poner tanto el acento en las personas que trabajan con salarios generalmente bastante ridículos, sino las personas que son dueñas de esos medios de producción, de esos medios de comunicación, las personas que dirigen esos servicios informativos o esos programas, que son, al fin y al cabo, las que se lo llevan bien crudo y las que dictan cuáles son las directrices políticas e ideológicas de una cadena. Yo lo dije en otra ocasión y ahora añado que se disuelvan y entreguen las cámaras. Ahora habría que repetir que entreguen las armas y las cámaras, todo al mismo tiempo. Efectivamente, que entreguen las pistolas. Jonathan Martínez, muchísimas gracias por atender a la base. Qué ricasco. Llegamos al final. Hoy vamos a terminar con un temazo de los Habeas Corpus. La calle está llena de pistoleros, pero recordad que hoy en el canal de Público se va a emitir también La Pizarra con Alfredo Serrano. Hasta mañana.